Vamos a hablar de la Lima de hoy y la de antes. ¿Cuánto ha cambiado nuestra capital? ¿Cómo se sienten los limeños? ¿Hay gente que tiene identidad limeña o no? Nos va a acompañar Marco Antonio Capristán Núñez. Él es periodista y educador y nos va a contar todo lo que relata en su libro Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Así que vamos a aprender hoy con él cosas fundamentales de la historia de nuestra capital, que es Lima. Más adelante también vamos a hablar de cómo frenar la explotación sexual de menores en el país. ¿Tú crees que es responsabilidad netamente de las autoridades? ¿Faltan leyes? ¿Se tiene que sancionar con cárcel, pena de muerte quizá? ¿O también hay una labor fundamental en los padres de familia, en la familia en sí, que tanto está encarecida en cuanto a valores y sobre todo a supervisión en sus hijos? Vamos a hablar de estos temas aquí en Sobre el Tapete. Bienvenidas y bienvenidos a Capital TV. Mi nombre es Carolina Cifuentes. Acompáñenos. Creo que el tema de Lima, bueno, en mi opinión, es muy rico porque a los que vivimos en la capital tenemos tanta historia a nuestro alrededor que muchas veces no nos damos cuenta del valor o no lo conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú con tu familia deciden ir a dar un paseo al centro de Lima, van al Morro Solar o van al Cerro San Cristóbal, van a hacer tours a museos que tenemos tantos en la capital y también a nivel nacional. ¿Cuánto conocemos de nuestra ciudad aquí en Lima? ¿Te han hablado tus padres de la historia? ¿Cuánto conocemos? Vamos a enterarnos un poquito y vamos a aprender con nuestro invitado Marco Antonio Capristán Núñez, periodista y educador, y nos va a contar todo lo que es Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carolina, por tu invitación. Bueno, sí, hemos publicado un libro llamado Pinceladas Limeñas, la historia de Lima, que es una recopilación de artículos míos que publiqué hace años en la prensa escrita y que trata de explicar de una manera curiosa, con anécdotas, ciertas curiosidades de algunos monumentos, iglesias, plazas que hay en la ciudad de Lima. Entonces esto se publicó hace años y tuve la idea de recopilarlo de una forma que narre la historia de Lima desde los orígenes más primitivos hasta nuestros días. Entonces podemos hablar que Lima tiene una historia de 5.000 años. Desde que se construyó el primer templo llamado El Paraíso, que se encuentra en San Martín de Porres, hasta nuestros días, y que por aquí han pasado una serie de hechos históricos importantísimos que desgraciadamente muchos no conocen y que si lo conocieran revaloraran más el centro histórico de Lima. Hasta se dice que la misma lengua, nuestro idioma quechua, nació en Lima. Hay indicios también de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hubo varias culturas, ¿no? Que hubo una cultura netamente limeña, la cultura Lima, que surgió aquí, una cultura muy importante, que construyó huacas con un sistema de construcción muy particular. Acá llegaron la cultura Wari posteriormente. Después se creó una cultura propia también llamada señorío Isma. Y acá también llegaron los incas. O sea, hubo toda una historia. Cuando llegó Pizarro acá, a este valle del Rímac, fundó la ciudad de Lima justamente porque esta zona, que había sido un desierto, se había vuelto una ciudad, había vuelto una zona con mucha vegetación, con mucha agua para poder regar los campos, y por eso se fundó Lima. Quizás crees que siempre en nuestra ciudad, en la capital, siempre ha sido un poco contradictoria, porque como tú bien mencionas, es un desierto o tiene señales de desierto. Sin embargo, como tú también acabas de mencionar, tiene presencia de vegetación, entre otras riquezas, ¿no? Entonces, como que es una dualidad y una contradicción desde sus inicios, me parece, ¿no? Sí, pues, o sea, prácticamente el desierto fue convertido gracias a los antiguos peruanos en el Valle del Rímac en una zona fértil. Y cuando llega Pizarro se encuentra con una zona fértil tan importante y funda la ciudad de Lima. Y ahí comienza a crecer esta ciudad que se va a convertir, después de la fundación por Pizarro, en la ciudad más importante de toda Sudamérica. De acá, por casi 300 años, la ciudad de Lima va a ser la ciudad más importante, donde se deciden los destinos de toda América del Sur y parte de América del Centro, ¿no? Ahora, acá 2 meses vamos a celebrar el aniversario de Lima, ¿verdad? Correcto. Y siempre se da estos cuestionamientos de que cuando hablamos de otras ciudades, otras zonas del Perú, la gente como que es un poco más arraigada a sus raíces, más orgullosa, en cambio como que el limeño está en otro mundo, ¿no? Como que no conocemos o no nos sentimos orgullosos de ser limeños. ¿Tú qué piensas? Justamente esto es uno de los motivos que se ha hecho el libro. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, si no informamos a las personas lo que realmente tenemos, no lo van a cuidar y prácticamente no le va a importar que se destruya. Entonces, este libro cuenta la historia de los monumentos de Lima, la historia de cómo se construyeron las iglesias,
de cómo se construyeron las avenidas, las plazuelas, y con una historia, con curiosidades, datos anecdóticos que van a hacer que la lectura sea fácil y que a las personas les guste y les provoque ir a conocer el centro. Que evoquen diferentes épocas. Correcto. Por ejemplo, una parte de General Unión, por ejemplo, que nosotros conocemos como si fuera una calle con muchas tiendas, realmente han ocurrido hechos importantísimos en nuestra historia, ¿no? Ha habido revoluciones, ha habido asesinatos de presidentes, de revolucionarios. Entonces, eso no lo sabemos, ¿no? Hay lugares que todavía existen, balcones, tiendas, donde ocurrieron hechos históricos importantísimos, ¿no? Entonces, eso hay que revalorarlo para que las personas lo valoren, lo aprecien y lo conserven, ¿no? En cuanto a zonas, por ejemplo, ¿tú qué lugares consideras que la mayoría de limeños o la gente, los peruanos o personas, ciudadanos que viven en la capital deben conocer de ley? Por ejemplo, primero la plaza de Armas, que ha sido la plaza principal, ahí nació la ciudad en forma española y ahí han ocurrido los principales hechos en toda la era colonial. Después la plaza San Martín, que es la plaza, se puede decir, la principal símbolo de la República, fundada por el presidente Leguía, que se fundó justamente para el centenario de la Independencia Nacional. Y es una plaza en verdad preciosa, si uno la ve, es una plaza que no tiene, puede ser una de las más bellas de América, tranquilamente. Que en la noche con la iluminación que se le ha dado resalta toda su belleza, correcto, ¿no? Sí. La plaza 2 de Mayo, que hace poco sufrió el incendio de uno de sus principales palacetes, también remodelada, embellecida, sería una de las plazas también más bellas de América. Y justo ese hecho que mencionas sobre el incendio, también es un patrimonio cultural, ¿no? Entonces, no nos importa ni siquiera, ni de las autoridades ni los ciudadanos, porque mucha gente decía, bueno, y a mí me apenaba que el hecho que una construcción que me encanta mucho, los balcones, la infraestructura de la capital o de la ciudad cuadrada, se podría decir, de Lima, me parece muy bella y como miramos solamente al nivel de cuando estamos caminando, no levantamos la mirada de lo bellos que son los balcones o de las partes altas de las infraestructuras que tenemos, ¿no? Y mucha gente no le importaba, decía está bien, y de hecho que también la gente que tiene poder adquisitivo que puede invertir, no lo va a invertir en restaurar eso, sino en crear otro edificio feo que no tiene nada que ver con los alrededores. Correcto. Y solamente para consumo masivo quizá, ¿no? Para solamente ganar dinero. Entonces, ¿qué reflexión nos puede dejar ese tipo de hechos? Justamente, ¿no? Todo es una cadena. Justamente nadie sabe la historia de esos edificios, ¿no? Esos fueron construidos por Víctor Larco Herrera, un filántropo peruano, que los construyó para esa plaza embellecerla y que se deje una plaza parisina, que era lo que en esa época, con los años 20 del siglo pasado, se quería que Lima sea una ciudad muy parecida a París. Entonces se hizo esos edificios, pero después con el tiempo se fueron hacinando, abandonando, y las personas pues no saben que esto se construyó bajo ciertos parámetros por arquitectos muy reconocidos y nadie le dio importancia, casi muchos alcaldes no le dieron tampoco importancia y al final pasó esto. Recién a partir de que se ha habido el incendio, muchas personas comenzaron a hablar de la historia, de esos palacetes, que no pueden ser destruidos, que hay que conservarlos, pero ya está el daño hecho. Ahora ojalá se reconstruya y a partir de ahí se haga todo un plan para que esta plaza, que unida con la avenida La Colmena, se une a la plaza San Martín y con General Unión llegamos a la plaza de Armas. Puede ser un complejo turístico muy importante. Pero como tú has señalado al inicio de la entrevista, lo importante es conocer lo nuestro para poder defenderlo y quererlo sobre todo. Entonces vamos a hacer una pausa y después de ella que nos sigas contando qué cosas tenemos que conocer y querer todas las personas que vivimos en la capital y obviamente la gente que va a pasar por la ciudad de Lima. ¿Te parece? Muy bien. Continuamos aquí en Capital TV y hemos puesto sobre el tapete el tema de Lima, nuestra capital, la Lima de antes y la de hoy. Cuánto ha cambiado nuestra ciudad, cuánto conocemos y cuánto la queremos, cuánto la cuidamos también, porque muchas veces nos quejamos, ahora todo el mundo habla de la basura en la ciudad, ¿no? Pero en realidad todo es culpa de las autoridades o nosotros no sabemos cuidarla, tiramos donde se nos da la gana, no utilizamos los tachos de basura que existen en nuestra ciudad, apreciamos la infraestructura. ¿Cuánto conocemos de Lima antigua y la Lima de ahora? Nos acompaña Marco Antonio Capristán Núñez, él es periodista y educador, y nos está hablando de su libro Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Nos quedamos en saber más y lo que habla tu libro. ¿Qué lugares más tú has mencionado? La Plaza San Martín, la Plaza Mayor. ¿Qué otros lugares así, quizás un poco caletas, nos podrías decir para que vayamos? Porque a mí me encanta pasear por el centro de Lima. Muchas veces la gente no se da el tiempo, no estando tan cerca. Claro. Por ejemplo, el Almero Descalzos en el Rímac, que ahora está siendo remodelada. Es un lugar poco conocido por muchos limeños,
pero es un lugar en verdad que también tiene una gran historia, ¿no? Era el lugar principal durante la colonia donde paseaban los virreyes, donde paseaban las tapadas, el lugar principal de la vida colonial. Después, durante el gobierno de Ramón Castilla, fue remodelado, como está ahora, con estatuas de mármol de Carrara que representan los meses del año, con bancas de mármol. Desgraciadamente, desde ahí se fue degradando. Ha habido varias remodelaciones en estos últimos 50 años que la restauraron, y al poco tiempo después otra vez se perdieron las bancas, se perdieron las rejas. Entonces, ahora sí está remodelándose, esperamos que esta remodelación sea la última y que se conserve más. Y ese es un conjunto realmente en el Rímac, ¿no? La Alameda de los Descalzos, la Plaza de Toros de Hacho, al fondo se puede encontrar el convento de los Descalzos, ¿no? O iglesias laterales como Patrocinio y Santa Eleberata, y todas con una historia. Ahí han vivido santos, se han construido gracias a ciertos hechos históricos importantes, ¿no? Creo que mucha gente, de hecho, tú seguramente lo has hecho, mucha gente que conoces. Hay un tour que uno puede hacer en la Plaza Mayor, donde te llevan al Cerro San Cristóbal y te hacen pasar también por la Plaza de los Descalzos. Y también te señalan, creo que una iglesia, la iglesia más pequeña, no sé si es de Latinoamérica la iglesia del mundo. La más pequeña del mundo, porque se encuentra en Girón Trujillo. Es una iglesia pequeñita, unos cuantos metros más tiene, pero tiene todo lo que una iglesia grande tiene: sus torres, su campanario. Y la mayoría te apuesto que no conoce esa iglesia. No lo conoce la iglesia, pasa desapercibida con las personas que pasan por ahí, por Girón Trujillo. Es una iglesia que debería ser revalorada, conservada, reparada, y como decía, es parte de un complejo en el Rímac, un turístico que no se aprecia. Hay visitas al Cerro San Cristóbal, pero visitas, pongamos, en el cual uno puede recorrer todos estos lugares a pie, no lo hay porque falta un poco de seguridad. No, claro, tienes que ir en esos buses que te llevan. Y es lo que se debe buscar, ¿no? En verdad, esa zona se revaloraría mucho. O sea, hacerlo todo de a pie, ¿no? Claro, todo a pie, la Plaza de Hacho, la iglesia más pequeña, la Quinta Presa, lugares que están distantes, pero si se hace todo un sistema turístico sería muy, muy revalorado, ¿no? Ahora, en el corte comentábamos que Lima definitivamente ya no es la Lima cuadrada, sino ha crecido muchísimo y es como el resumen del Perú, ¿no? Están aquí todas las culturas, gente de diferentes zonas del país, y es ya una mezcla. Entonces, de hecho, conocer la Lima de antes, pero también ubicarnos y reconocer la Lima de ahora. Correcto. Entonces, ¿tú cómo puedes hacer esa comparación, no? Porque hay mucha más periferia, más costumbres que se han agregado a nuestra capital. Es cierto. Ya nuestra Lima no es la Lima de antes, la Lima criolla de la etapa colonial, es una Lima de todas las sangres, todas las razas, pero como lo pongo en mi libro también, es una Lima que es más realista, porque es un Perú pequeño, ahí encontramos toda la población de todo el Perú, y justamente por eso lo hace más rica, ¿no? Ya no tenemos solamente que valorar los monumentos, las avenidas, las plazas, sino también a su gente, porque ya tenemos todo tipo de costumbres. Entonces hay que valorar eso, que es una ciudad que ahora también tiene ahora un plus adicional, que tiene las culturas de todo el Perú, juntas aquí. Y la idea, como repito, de este libro es que las personas conozcan Lima, las personas que capaz sus padres no nacieron aquí, pero ahora ya son limeños, que revaloren lo que encontraron acá, ¿no? Toda una historia de 5.000 años. Lo aprecien, lo valoren, y igual que aprecian su cultura, ¿no? Eso es lo que queremos, que los limeños todos aprecien lo que tenemos aquí, lo que nos dejaron los antiguos limeños y lo que tenemos actualmente. Claro, quizás muchos no han nacido aquí, pero ya si vives más de 10 años aquí tienes que sentirte algo de limeño, ¿verdad? Y tienes que reconocer y querer a tu ciudad. Claro. ¿Por qué otros lugares tú señalas en tu libro que la gente debería conocer, y tú también qué aconsejarías que la gente vaya a visitar, ¿no? Una vez que lean tu libro, decir, quiero ir a verlo presencialmente? Claro, por ejemplo, como le digo, ver la Plaza de Armas de otra manera, la Plaza San Bartolomé, por ejemplo, que también está un poco descuidado. Es un lugar también que nació como consecuencia de la ampliación de la Avenida La Colmena, y que tiene pues ahí el reloj del Parque Universitario famoso, que fue un regalo de la colonia alemana a la independencia nuestra del Perú, a los 100 años de independencia del Perú. Y es un lugar donde han pasado muchísimos hechos históricos. Allí estuvo la casona de San Marcos, se encuentra todavía la casona. Es linda, la casona de San Marcos, correcto, es linda. De ese centro cultural. Allí estudiaron muchísimos peruanos importantes. Ha sido un lugar donde han pasado personalidades y donde han hecho también ocurrido hechos históricos trascendentales, ¿no? Y que sepan la gente que vive en la ciudad, o que va a venir, o que pasa por aquí, que, por ejemplo, tú acabas de mencionar la casona de San Marcos. No es que esté fuera del alcance, ¿no? Uno puede ir libremente, incluso hay, creo, cineclub, exposiciones, hay toda una movida cultural también. Correcto. Dentro de la casona de San Marcos, la Casa de la Literatura, que es tan lindo. ¿Qué sabes de la Casa de la Literatura? Bueno, justamente también tiene una historia, es la estación de Desamparados, que tiene ese nombre porque años antes estuvo al costado de una iglesia, la iglesia de los Desamparados, donde los padres jesuitas cuidaban a las personas, a los desamparados de Lima. Esta iglesia, que ya no existe, que se demolió para construir el Palacio de Gobierno en la parte de atrás, le dio nombre a esta estación, que en los años 20 se construyó la actual.
Y hace unos años se convirtió en la Casa de Literatura, que es un lugar muy bueno, un lugar en verdad donde se hacen muchas actividades culturales. Son los lugares mejores de Lima, por toda la actividad cultural que hay ahí, las presentaciones de libros, y donde se puede unir mucha gente a leer, y a donde conversar. Muchas madres y padres de familia pueden ir con sus hijos, porque creo que hay cuentacuentos, hay muchas actividades para la familia en general, ¿no? Es una vida cultural muy importante, ahí son los mejores lugares de Lima con cultura, ¿no? Y alrededor tenemos también toda una historia, tenemos al frente el Bar Cordán, ¿no? Uno de los bares más antiguos de Lima, a 2 cuadras la iglesia de San Francisco, donde están las catacumbas. Entonces, Lima tiene a 2 pasos un hecho histórico, una casa importante. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que las personas lo conozcan y lo valoren. Ahora, hay una edificación, no sé si cuánto sabrás de eso. Yo siempre la veo, pero nunca recuerdo el nombre en sí. Aquí está el Hotel Sheraton, al frente está el Palacio de Justicia, acá hay como una berma, ¿no? Claro. Y en ese lado hay un edificio medio gótico. Claro, esa es la Casa Rimback. ¿Qué sabes de eso? Esta casa se construyó a comienzos de los años 20. Se construyó por la compañía de seguros como uno de sus edificios para departamentos. Y su estilo es un estilo totalmente novedoso. Es realmente de uno de la entrada, es una portada de ingreso a Lima que antes era un poco más oscura, pero creo que hace poco la han pintado, claro, entonces ya como que está más... Claro, se ha sido pintado, iluminado, una gran acción de la municipalidad, y esto hace un ingreso a Lima muy bello, ¿no? Es parte de un conjunto. En la famosa Casa Rimback, una de las casas más bellas de Lima, que son pequeños departamentos, oficinas, ¿no? Que se construyó en los años 20 y que se han conservado, gracias a Dios, bien, hasta por lo menos en las fachadas también están bien conservados, ¿no? Sí, porque a mí me llama la atención cuando veo camino, paso por ahí, que tú ves edificaciones lindas como lo he mencionado, pero tú dices, ¿qué habrá adentro? Porque ya no es, algunos son museos, ¿no? Casonas, correcto, pero otros, como tú acabas de mencionar, son oficinas o qué serán, claro, también. Justamente hablando del Paseo de la República, tenemos el Palacio de Justicia, al frente del Palacio de Justicia tenemos el Museo de Arte Italiano, muy poco conocido, poco visitado. Sí, es tan lindo también. Claro, y es uno de los museos más bellos de Lima también, y también muchos no saben que fue un regalo de los italianos que vivían en el Perú en los 100 años de independencia peruana, ¿no? Los italianos que vivían acá en el Perú hicieron ese regalo, quizás el mejor regalo que nos dieron en el centenario, de un museo completo, ¿no? Ese museo, a veces muchos chicos de colegio no lo conocen, y mucha gente tampoco de nuestra edad no la conocen. Entonces es necesario que sea más conocido, más visitado, por todas las joyas que tiene, ¿no? Ahora que has mencionado el colegio, ¿tú crees que en realidad para que se siga conociendo o se conozca en un inicio, quizá los colegios deberían implementar más visitas, más conocimiento en el campo, que los chicos salgan con los profesores a conocer la ciudad y quizá también eso repercutirlo obviamente en otras zonas del país, pero aquí en Lima hacerlo, porque no se hace. No creo que a mí en el colegio una vez me llevaron al Palacio de Gobierno y punto, ni el Congreso conocí. Claro, no hay todo un sistema de plan de trabajo. Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Yo siempre planteo como profesor, tengo 20 años de profesor, que debería haber, así como hay la historia del Perú, debería haber el curso de cada departamento en su lugar. Acá en Lima, la historia de Lima, donde se explica a los chicos cómo nació la ciudad, cómo se desarrolló, cómo se construyó la ciudad, para que las personas sepan esto y sepan que somos una ciudad que vino pues con tantos años, ¿no? 5.000 años de historia. Con toda la mezcla. Con toda la mezcla tan rica que tenemos nosotros, ¿no? Y así se enseña la historia de Arequipa en Arequipa, la historia de Moquegua en Moquegua. Yo creo que ese es un curso que debe aplicarse en el colegio y sería muy importante. Ahora, otros lugares en nuestra ciudad es, por ejemplo, los cines, que ahora yo veo muchos tapiados. El cine que está lo que era el cine en la Plaza San Martín, el Colón, ¿no? El Colón, claro. Que también tapiado, ahora hace unas semanas la representante de fiscalización, Susel Paredes, tuiteaba, informaba que estaba clausurando ciertos lugares como bares que también son una movida musical un poco más underground, ¿no? De la ciudad, como el Yacana, el Mirador, todo que está al inicio de Girón de la Unión, y en realidad me da mucha pena porque es un lugar donde muchos jóvenes se acuden, ¿no? Y aunque sea por ese pretexto de ir a divertirse, también están en contacto con la ciudad. Correcto. Pero ese cine se va a terminar, esos mismos lugares van a terminar tapiados igual que el cine, porque nunca se arregló, no funciona, no sé qué habrá adentro, si hay gente... Sí, no, eso fue consecuencia de los años 70 y 80, que el centro se degradó demasiado, en parte por el terrorismo, la crisis económica, y algunas cosas no se pueden recuperar, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo hay que revalorar algunas cosas. Por ejemplo, también frente al cine de Colón está el Cine Metro, famoso cine de los años 30, 20, que era un cine, el cine de mayor categoría, ¿no? El Colón era un teatro también muy importante. Entonces justamente creo que todavía falta un poco más de apoyo para revalorar estos lugares
que eran una joya en la ¿Pero tú antigüedad. crees que siguen siendo como de la ciudad, del país, o ya han tomado poder alguna empresa privada? Bueno, están en manos privadas, ¿no? No sé exactamente en qué medida la municipalidad podría intervenir para que esto se revalore, o alguna facilidad realmente para que la empresa privada intervenga y lo revalore, lo ponga en valor y pueda ser de utilidad para la ciudad, ¿no? El Teatro Colón, por ejemplo, es un teatro precioso. Se habla que lo están demoliendo internamente, no sé exactamente qué tan cierto será esa denuncia, pero ojalá no sea así, ¿no? Porque era un teatro muy bello, uno de los más bellos de la ciudad. Y bueno, yo no sé, una vez el Cine Metro que está al frente también se encuentra abandonado, ¿no? Entonces, muchos cines, por ejemplo, ahora son alquilados o de uso de muchos movimientos religiosos, ¿no? Correcto. De algunas religiones donde hacen ahí sus encuentros, sus ritos, no lo sé. Los famosos cines de barrio que había antes, no sé, en la década de 50, y que eran pues, cuando no había la televisión, era un boom. Ya estos cines que han ido poco a poco degradando, algunos ya han desaparecido, han sido demolidos, y otros son algunas iglesias cristianas. Entonces, en verdad, los cines de antes se han perdido, ¿no? Una pena porque muchos cines tenían una arquitectura muy bella, y con eso se ha perdido una parte de la historia de Lima también, ¿no? Si salimos un poco del centro, ¿qué otros lugares tú mencionas en tu libro o cuáles recomiendas que la gente conozca? Bueno, Miraflores, Barranco, que también tienen una historia paralela, nacieron también paralelamente con Lima. Justamente se unieron cuando se construyó la avenida Arequipa, que también nosotros la recorremos como si fuera una avenida más, pero para construirla tuvo toda una historia. El presidente Leguía luchó mucho para poder construirla y unir como los todo barrios del cambio, sur. ¿no? Que como cuesta. todo cambio, claro. Y complicó mucho, pero al final se logró el objetivo, ¿no? Entonces yo quería regalarte a ti mi libro, Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Ojalá te guste. Para ti. Sí, pero Gracias. ahora con el libro en mano pasamos una pausa, pero continuamos contigo, Marco, para que nos digas más qué vamos a encontrar en Pinceladas Limeñas. La historia de Lima no se lo pueden perder, y hoy en el siguiente bloque vamos a seguir aprendiendo y recordando lo que tiene nuestra ciudad para que nos animemos a conocerla, ¿no? Y a disfrutarla sobre todo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Capital TV y para cerrar nuestro primer tema aquí en Sobre el Tapete, sobre la Lima de ayer y hoy, vamos a darle paso a nuestro invitado Marco Antonio Caprizán Núñez para que te invite a leer su libro Pinceladas Limeñas, la historia de Lima, y obviamente a que te dé sus top o sus recomendaciones para conocer nuestra ciudad. Adelante, Marco. Bueno, invito a todos a leer el libro Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Es un libro con una lectura fácil, sencilla, con muchos datos curiosos que quizás muchos no conozcan. Tiene el libro más de 400 imágenes para que sea muy fácil de leer y muy muy didáctico. Y yo estoy seguro que ese libro te puede acompañar en la calle, ir al centro y pasear. Con este libro vas a darte cuenta de muchas cosas que nunca viste y te va a dejar muy impresionado. Y vas a querer visitar el centro más seguido. ¿Podemos encontrarlo en cualquier librería? Tenemos ahorita la librería Aquise, que está en el Jirón Parque de las Leyendas, la avenida Parque de las Leyendas 372 en San Miguel, y también en Pueblo Libre, en el local del Centro de Estudios de Intilac, en General Clemen 1407 en Pueblo Libre. Si se quieren comunicar contigo. Pueden llamar al teléfono 583-9077. Ese teléfono puede ser para pedidos de libros. Ya muy pronto va a estar en varias librerías de Lima el libro, pero en estas dos ediciones que les he indicado y el teléfono que les digo, el 583-9077, ahí pueden conseguir el libro. Perfecto, Marco Antonio, un gusto tenerte hoy en el programa. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una nueva pausa y regresamos con nuestro segundo tema sobre el tapete. Ya regresamos.